Mejor hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para poner sobre el tapete una de las miradas en tres formas de la decisión que está a punto de tomar la Corte Constitucional este jueves, cuando deban decidir si acogen o no la ponencia existente respecto al límite hasta la semana 24 de gestación al aborto en los tres casos permitidos por la ley y por la Constitución colombiana. Para hablar de este tema nos acompaña Juan Carlos Vargas. El doctor Vargas es el director científico de Profamilia. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. También está con nosotros María Paula Houghton. Ella es del Grupo Médico por el Derecho a Decidir y del capítulo Colombia Global Doctor for Choice. Bienvenida, María Paula. Muchas gracias, Claudia. Y nos acompaña además Paula de Pablos García. Paula de Pablos tiene una historia personal y por eso la hemos invitado, porque puede hablar del aborto desde la violencia. Bienvenida, Paula. Bueno, ya conocemos cuál es la ponencia de la magistrada, es decir, hasta la semana 24 se puede abortar en los tres casos permitidos por la ley, que son la violación, el riesgo para la salud de la madre y el riesgo para... Y cuando haya una malformación fetal. Una malformación fetal que no permita... Incompatible con la vida. Incompatible con la vida del bebé. Entonces, doctor Vargas, primero, pónganos en contexto, en estos 10, 12 años que lleva la sentencia de la Corte que permitió el aborto en esos tres casos, ¿qué se ha ganado y qué se podría perder si se aprueba esta ponencia? La ganancia principal y la más grande quizá ha sido el reconocerle a las mujeres el derecho a la autonomía reproductiva, el poderles decir a las mujeres que pueden tomar decisiones sobre su cuerpo. La primera, la sentencia del 2006 deja muy en claro cuáles son estas tres causales que ya dijo Claudia y cómo las mujeres pueden acceder a él dando unas indicaciones. ¿Qué se perdería? La ganancia de lo que es la autonomía reproductiva y se pondría en riesgo a las mujeres con menor ingreso socioeconómico en el país, las mujeres con menor nivel educativo, las mujeres que viven en la ruralidad, porque el problema es la distancia para poder materializar y ejercer ese derecho, es decir, para poder buscar servicios médicos. En las zonas apartadas del país no existen los servicios médicos como debería ser, no existen profesionales entrenados y fuera de eso hay muchas barreras que hacen que las mujeres lleguen tardíamente a solicitarlo. ¿Cuál es estadísticamente el panorama? Porque hay unas estadísticas que dicen que 400.000 abortos ilegales al año en Colombia, pero uno ¿cómo verifica que eso es así? ¿Profamilia qué sabe? Eso es un modelo matemático, eso fue un cálculo que se hizo con el número de mujeres en edad reproductiva, el número de embarazos que se esperaría ver, el número de nacimientos que hay, se descuentan los abortos espontáneos que existen por biología y dio un cálculo de que debería haber entre 350.000 y 400.000 abortos en el país al año. Pero no ilegales necesariamente. No ilegales necesariamente. Profamilia en el año 2017 atendió en el país 10.517 casos de interrupción voluntaria del embarazo que están dentro de las tres causales. De esos 10.000 casos, 170 corresponden a edades gestacionales avanzadas, que son mujeres que tuvieron muchísima dificultad para llegar al servicio médico. Gestacionales avanzadas es hasta el 9º mes de embarazo incluso. Pasadas de la semana 20-22, que es lo que ya se llama después como de la mitad del embarazo. Si son 40 semanas, la 20 es la semana de la mitad y entonces más o menos por eso se le dice avanzadas. Desde el Grupo Médico por el Derecho a Decidir, María Paula, ustedes han desarrollado, me impresionó porque estaba viendo ayer cualquier cantidad de estudios del efecto para una mujer de tener un hijo no deseado, de traer un hijo no deseado al mundo. ¿Qué nos puede compartir de lo que Colombia ha logrado en estos 12 años que se puede abortar legalmente en tres casos y lo que se perdería si se acoge la ponencia? La ganancia más importante que se ha tenido en términos legales para los derechos de las mujeres es que la sentencia C355, pero sobre todo las sentencias que posteriormente desarrolló la Corte Constitucional, hablaron de que el derecho a interrupción voluntaria del embarazo por causal salud incluye también la salud mental y la salud social, es decir, se considera la salud desde un punto de vista de bienestar no solo físico, sino también mental y social. En ese sentido, además, se habla de que no solamente es necesario que haya riesgo para la vida, sino para la salud. Por eso, cuando veíamos hoy en medios que la magistrada dice nunca se comprobó que en aquel feto de 26 semanas hubiera riesgo para la vida de la mujer, ¿sí? Es una información tendenciosa porque, aunque no había riesgo inminente para la vida, sí había riesgo para la salud. Riesgo para la salud mental. Para la continuación forzada del embarazo no deseado tiene varios riesgos para la salud mental, como un aumento de hasta
el 40% de la posibilidad de tener depresión posparto, que se duplica cuando la mujer ha solicitado un aborto y se le niega, aumenta el riesgo de sufrir trastornos mixtos de ansiedad y depresión y puede aumentar a lo largo de la vida hasta 3 veces el riesgo de suicidio. Esto es muy importante para nosotros porque no solamente vemos la persona desde el punto de vista físico, la inminencia de que se muera mañana, sino también lo que va a ser su calidad de vida en el futuro. Entonces vemos que para la mujer a la que se le ha negado el derecho de aborto, las implicaciones no solamente son inmediatas, sino también a largo plazo en su salud mental. Paula, algunas personas dirán, pero es que ¿de dónde sacan eso? O sea, ¿cómo han hecho esos estudios? ¿Cómo pueden comprobar que es el doble o que es el triple? ¿Eso cómo se hace? Claro, bueno, en el grupo médico lo que se ha hecho básicamente es hacer una síntesis o una recopilación de la mejor evidencia científica disponible para ponerla a disposición del gremio y bueno, de los diferentes actores en esta situación. Entonces lo que se hace es una revisión sistemática de la literatura, buscando artículos que se han obtenido mediante protocolos de investigación, analizando lo que, por ejemplo, mujeres que recibieron el aborto y mujeres que no, mirando cómo les fue a largo plazo, ese tipo de estudio. Paula, cuéntenos su historia. Pues, es difícil hablar del tema porque siempre que se habla de violación siempre hay como un tabú y hay un riesgo, ¿no? Entonces mi historia viene a partir de que mi mamá y mi papá tuvieron como una relación tóxica. Mi papá abusó de ella, pero él nunca tuvo como un castigo ni nada porque mi mamá siempre fue como que todos ignoraban el tema y la culpaban a ella. Eso de que siempre dicen como, es que es culpa de ella porque ella se lo buscó. O sea, uno no se busca eso. O sea, uno no está como todo el tiempo, no, venga, vióleme todo el mundo porque entonces sale a la calle de noche y no es así. Entonces ella siempre la juzgaron y la cuestionaron por eso. Y ella nunca pensó en abortar, pero cuando pues yo fui creciendo se sentía como ese choque y ella nunca me va a decir, obviamente es horrible que uno le digan como no, es que a ti, o sea, te tuvimos porque fue un error, digámoslo así. Entonces mi mamá siempre tuvo como cuidado de esas cosas y siempre pues me lo demostraba de otras maneras y también es lo mismo con mi papá. O sea, como que tener que pedirle a él y que él sea como no le voy a dar nada porque no se me da la gana. Uno siente esas cosas, siente esos choques como que no le dicen a uno nada, pero que uno lo siente más allá, o sea, como que no necesita palabras para darse cuenta de las cosas. O sea, ¿tú a los cuántos años te diste cuenta que, o percibiste que tú eras producto de una relación sexual violenta y obviamente no deseada? Como a los 13, 14, porque mi mamá me contó el tema. Y me lo contó como por error, digámoslo así. Porque pues igual a ella nunca le gusta hablar de eso y eso es un tema muy cerrado, ella nunca habla de eso ni de nada que tenga que ver con eso. Pero desde antes de los 14, si entiendo bien, ¿tú sentías de tu mamá hacia ti cierto tipo de maltrato que después explicaste o entendiste por cuenta de que supiste cómo fuiste concebida? Sí, porque primero se siente ese choque entre mi mamá y mi papá. Mi papá pues no quería responder por mí, entonces siempre hubo como demandas y esas cosas y como ese intento de ser papá, pero a la vez como que ese choque con mi mamá de no querer eso. Y por otro lado, los tratos. Entonces no era el trato así como de mi hija, sino como a los golpes, como, es que qué fastidio todo lo que hacía estaba mal, todo era incómodo, ¿sí? Y por otro lado veía como mi mamá prefiriendo a mi padrastro, que uno ahí se da cuenta como si yo soy su hija y prefiere un hombre desconocido que no es como pues nada. Entonces son cosas complejas que pues yo entendía como algo no está bien acá. Y también era por ese de no haber planeado tenerme, entonces es compleja esa situación. Tú participaste en la creación, o no sé si eres también personaje de la obra que se presentó en Casa E sobre aborto, ¿verdad? Sí, la obra A la Luz, que tiene 7 personajes, pues todas tienen historias de aborto. Mi historia es como la más cercana, pero no tiene, o sea, como que yo nunca he abortado. Entonces es como contar mi historia a partir de eso que le pasó a mi mamá y cómo esa historia se vuelve a repetir. Entonces como uno no puede confiar porque en cualquier momento que esté vulnerable puede llegar cualquier persona y violarlo y violentarlo y está justificado por la sociedad. Como la sociedad victimiza y a la vez como que pone a los victimarios, los violadores, lo que hacen es justificarlos, ¿no? Entonces siempre se justifica la violación como es que es tu culpa. O sea, a ti te pasó también. ¿Y tú no quedaste en embarazo? No. Y bueno, con todo este debate que hay de si hay que limitar el número de semanas para abortar, tú que naciste en las condiciones que nos has contado y que pudiste haber quedado embarazada,
por fortuna no, de esa violación. ¿Qué opinas de limitar las semanas? A mí me parece ridículo porque la verdad toda mujer debería tener derecho a decidir sobre su cuerpo y muchas veces no es como que uno diga, no, bueno, la semana tal voy a abortar, sino como que son cosas que se dan y me parece que cuando la persona decide abortar es porque siente que no puede darle algo a alguien. O sea, si yo no le puedo dar una estabilidad ni emocional ni económica a alguien, pues no deberían obligarme porque realmente eso se siente, ¿sí? O sea, como que siento que no debería haber un plazo ni un límite, sino que debería ser libre de cada persona poderlo hacer. Oyéndote, Paula, te lo voy a preguntar con respeto y porque no, obviamente nadie quisiera estar en la situación en que tú estás. ¿Algún momento dijiste, peleando con tu mamá o algo así, mejor me hubiera abortado esta señora? No, porque yo tengo una relación con mis abuelos y es diferente, ¿sí? Yo tuve la fortuna de tener unos abuelos que son como mis papás, pero sé que no todo el mundo tiene esa posibilidad. Y yo estudié con niños de fundaciones, o sea, con niños del bienestar familiar, porque ellos tenían convenio en los colegios que yo estudié, y me daba cuenta como no todos tienen esa posibilidad, y como a muchos se les repiten las historias y toman caminos cerrados. O sea, yo tuve la posibilidad de tener mis abuelos, pero no todo el mundo tiene esa ¿Y posibilidad. si tú hubieras quedado en embarazo cuando te violaron, hubieras decidido abortar? Sí, estoy totalmente a favor de eso. Bueno, doctor Vargas y María Paula, esos casos como el de Paula, ustedes los ven todos los días en los servicios médicos, en los estudios, en fin. ¿Qué nos pueden compartir para ayudarnos a entender esta realidad que no es tan simple como quitar la vida o como querer no ser mamá o ese tipo de cosas? Quizá una forma de ilustrarlo es casos como una niña en la zona rural del Pacífico colombiano, que desde los 8 años era violada por su padrastro, es decir, ella empieza a ser violada sin tener menstruaciones. A los 13 años empieza a notar que crece el perímetro abdominal y la llevan al médico y efectivamente está embarazada. Pero la niña no puede denunciar a su padrastro porque es el proveedor económico de la familia. Entonces hay que hacer todo un procedimiento para llevarla a un sitio seguro donde ella ya pueda denunciar la violación sin que haya consecuencias para ella. Todo esto toma tiempo, ella se da cuenta que está embarazada estando en el segundo trimestre del embarazo y cuando agota todo el proceso de seguridad, denuncia y puede acceder al servicio, está por encima de las 24 semanas. Ahí está un ejemplo de cómo las barreras para poder acceder al servicio hacen que se requiera la atención por encima de la semana 24. ¿Qué tan frecuente es esto? Porque algunos podrían decir, como dice ya la ponencia, pues que hay que diferenciar entre lo que es la interrupción voluntaria del embarazo y el feticidio. Y el feticidio, ella, la magistrada, dice, es a partir de la semana número 24. Si alguien está de acuerdo con esto, pero entiende casos como el que usted acaba de decir, ¿podría haber un punto medio en el que se determine que en determinados casos el límite va a ser más amplio y eso no se va a llamar feticidio por X, Y, Z? Lo ideal sería que las barreras desaparecieran, como lo inspiró la sentencia de la Corte, como lo ha hecho el Ministerio de Salud en su resolución de atención de aborto seguro, como lo ha hecho la Superintendencia Nacional de Salud en su circular, es decir, no hay razón para las barreras de esperar a que haya agenda, la junta médica, el concepto del subespecialista, porque todo esto hace que se demore más. Entonces, lo ideal es que desaparezcan las barreras y que haya un acceso directo a la atención de las mujeres en el embarazo no deseado dentro o no de las causales y que se dé una respuesta rápida, como dicen las normas. Se debe dar una respuesta en los 5 días siguientes porque esto es una atención prioritaria. Entonces, es muy importante que esto se haga y así nosotros no veríamos la necesidad de ver muchos casos de embarazos en edades gestacionales avanzadas. Que se van a seguir viendo, sí, porque hay casos como este que les contaba de la niña violada que se da tarde, cuenta que está embarazada, pero hay muchos casos de mujeres que se dan cuenta en el segundo o tercer mes, pero mientras logran recibir la atención, mientras el objetor de conciencia la devuelve para que inicie en otro lado del proceso, pues pasan 3, 4 hasta 5 meses. Sí, en eso, Paula o María Paula, uno oye gente decir, pero es que es más grande el trauma para una mujer si aborta, y sobre todo si aborta ya cuando el feto está formado, o sea, tiene cabeza, brazos, piernas, cuerpo. ¿Ustedes han podido pues identificar cuál de los dos traumas es más menguable? ¿El del traer al mundo a un hijo no deseado, producto de una violación, etcétera, o el de
abortar a edades gestacionales tan avanzadas? Bueno, sí, hay mucha controversia y sobre todo mucha especulación sobre el asunto de las consecuencias mentales del aborto y supuestamente del aborto en edades gestacionales tardías. Pero en realidad lo que la evidencia demuestra es que las consecuencias psicológicas que tiene el aborto es a causa del estigma y de la condición de clandestinidad en la que muchas mujeres tienen que abortar, no del aborto en sí. De hecho, la mayoría, la enorme mayoría de las mujeres que abortan independientemente de la edad gestacional, posteriormente, meses, años después, consideran haber tomado la decisión correcta. Yo quisiera de pronto referirme al asunto de las semanas. Yo quisiera dejar dos mensajes. Lo primero, las razones por las que las mujeres necesitan que exista este derecho a abortar sin límite de edad gestacional y las consecuencias que tiene limitar ese derecho, porque creo que existe un imaginario de que las mujeres han estado en su casa esperando irresponsablemente que el tiempo pase, como, no, pues voy a esperar a tener 8 meses para ver si aborto. Pero la realidad no es así. La realidad es que por más que haya anticoncepción, por más que haya acceso al aborto temprano, por más que no hayan barreras, va a haber siempre un grupo de mujeres que va a necesitar un aborto por encima del segundo trimestre. ¿Cuáles son esas mujeres? La niña que apareció ayer o anteayer violada en la frontera con Ecuador, que tiene no sé cuántas semanas, pero es evidente que es un embarazo tardío, pero la tenían secuestrada, no era posible que accediera antes a un aborto. Estamos hablando de personas que en un embarazo avanzado les diagnostican una enfermedad grave a ellas o a alguien de sus familias, un hecho que les cambia la vida para siempre. Igualmente, mujeres a las que se les hace un diagnóstico de una malformación fetal incompatible con la vida o compatible con la vida, pero que para ella signifique una situación de estrés emocional y mental que ella no pueda soportar, ¿sí? Estamos hablando de mujeres en situación o habitabilidad de calle que no se enteran ni de que están embarazadas hasta que aparecen con el embarazo tardío. Siempre va a haber un número de mujeres que no van a poder tener esa posibilidad de abortar tempranamente simplemente porque la causal no existía tempranamente. Tengo que hacer una pausa para comerciales y ya nos queda poco tiempo. Yo quiero que al regresar hablemos, bueno, de todos los prejuicios que son parte de la sociedad respecto a acabar un embarazo a una edad gestacional tan tardía. Muchos lo relacionan con una crueldad, dicen, muchos van a oír el testimonio de Paula y van a decir, bueno, pero puede tener abuelos, pero se puede hacer otra cosa, o muchos dirán, yo saqué a mis hijos adelante y el valor de ser mujeres en parte ese, digamos, empoderarse y sacar adelante lo que la vida le ponga. Quiero que hablemos de eso cuando regresemos de comerciales a Mejor Hablemos. Estamos hablando del aborto en Colombia y de la posibilidad de que este jueves la Corte Constitucional acoja la ponencia de la magistrada que pide que se limite el aborto en las 3 causales aprobadas por la ley hasta la semana 24 de gestación. Hablemos del valor de la vida. Muchas personas dicen, no, pero es que esto es el problema de Colombia, que no valoramos la vida, no apreciamos la vida y queremos matar la vida desde que está en el vientre. Otras personas dicen, no, pues que precisamente apreciar la vida es no traer al mundo un ser humano que va a sufrir por enfermedad, por maltrato, porque no se le dan los recursos, etcétera, etcétera. Ante esa discusión y ante esa posibilidad que tenemos este jueves, ¿qué decir, Paula? Es que es irónico porque hay una doble moral respecto a eso, ¿no? Están matando líderes sociales y los pro vida no están ahí. ¿Dónde están los pro vida? Solo están como al frente de todos los lugares donde se aborta, juzgando mujeres y todo el tiempo están juzgando mujeres, pero realmente cuando hay que hacer algo por la vida, no están. No están ayudando a los niños de La Guajira, no están ayudando a los niños cuando necesitan amor y ayuda, pero para juzgar a una mujer sí están. Entonces es muy irónico como ese amor hacia la vida. María Paula. Bueno, nosotros también somos pro vida. Nosotros los del grupo médico, las personas que estamos por que el aborto sea legal, estamos por la vida. Estamos convencidos de que no somos nosotros los llamados a decidir por la mujer en un caso de que esté en una de esas causales. Lo que nosotros sabemos es que las mujeres abortan, sea legal o sea ilegal. La única diferencia es si abortan de manera segura o si abortan de manera insegura, que las puede llevar a la muerte. La ilegalidad y la penalización no producen vida, lo que producen es muerte de mujeres, no salva fetos. Juan Carlos. Así es, estoy completamente de acuerdo con María Paula. Eso es lo que uno ve. Cuando la mujer toma la decisión de abortar, lo hace.
por las vías legales o no. Apenas le ponemos una barrera a una mujer, la empujamos a la clandestinidad y es víctima de la inseguridad y del desconocimiento de cómo hacer las cosas de forma segura. Lo que vamos a volver a ver son mujeres muertas o mujeres con infecciones severísimas por procedimientos mal realizados. Usted daba al principio del programa una cifra que a uno no le cuadra, porque si son de 350.000 a 400.000 abortos en Colombia cada año, y Profamilia, que es una de las entidades, digamos que la gente más referencia a la hora de tener la posibilidad de ejercer el derecho al aborto, hace solamente 10.000, 11.000 al año, entonces el resto donde los están haciendo. Uno sabe que hay sitios, Oriéntame, que la CPS, a pesar de todo, terminan haciéndolo en algunos casos, pero esa cifra quiere decir que hay un montón de gente que lo está haciendo de manera ilegal. Los otros 300.000 no sabríamos dónde ubicarlos, porque más o menos lo que tienen los registros legales están entre los 50 y los 70.000, más o menos. Entonces sí, eso es lo que pasa. Y es lo que uno ve realmente cuando uno busca alianzas con hospitales públicos, no es fácil conseguir alianzas para la atención. Profamilia es una entidad que pues, se llama nivel 2 de complejidad, y entonces nosotros necesitamos alianzas para poder brindar este tipo de atenciones y no es tan fácil conseguirlo. Entonces sí hay dificultades en el sistema. Profamilia misma no puede practicar Profamilia el aborto. hace parte de los tratamientos, pero hay ciertos tratamientos que necesitamos alianza con hospitales. Cuando son más complejos. Exacto, con hospitales grandes, lo que se llaman hospitales de tercer y cuarto nivel. Y no es tan fácil conseguir esas alianzas. Incluso si uno va a ciudades fuera de Bogotá, tampoco. De pronto Bogotá y Medellín tienen la capacidad o han ofrecido estos servicios, pero si uno va a Barranquilla o a Cali, no es tan fácil conseguir atención en edades gestacionales avanzadas. Me gustaría, si tienen los casos, que compartieran algunos ejemplos de esas trabas que se presentan para los casos en que el aborto es legal, porque uno, pues yo conozco que la mandan a confesar, que la mandan a terapia y mil cosas así a las mujeres. No sé si ustedes quieren compartir algunos casos de esos que uno diga. Pero... Y hay casos, nosotros tuvimos un caso de una mujer a quien le hacen un diagnóstico de un problema cromosómico del feto, que es una enfermedad o es un síndrome que mueren en el primer año de vida. Ella estaba en una ciudad fuera de Bogotá, cerca a la frontera, y se demoró 19 semanas en poder llegar a materializar su derecho porque donde estaba no había cómo hacerlo, tuvieron que remitirla a Bogotá. Esa remisión pues conlleva una serie de trámites que hace que todo sea más lento porque cerca a la ciudad de donde ella era no había quien atendiera o quien prestara el servicio en forma adecuada. María Paula, ¿alguna bueno, sí, hay muchos casos de barreras y de mujeres que se les ha avanzado la edad gestacional por causa de barreras. Está el caso que es conocido de la niña del Pacífico colombiano que cuando después de todas las barreras llega a Bogotá cuenta con 28 semanas de gestación porque en diversos lugares le pidieron todo tipo de requisitos ilegales como realización de juntas, nuevos exámenes. Pero también hay otros pequeños casos invisibles. Me gustaría referirme a una paciente mía de hace 8 días. La conocí porque vino por otro motivo a consulta y ya con 16 semanas y me dice, no, es que yo la verdad no lo iba a tener. Y le comenté a la doctora cuando tenía 6 semanas, a la que me atendió, y me dijo que yo era una asesina. Y pues yo me fui para la casa pues muy triste y no lo hice. Y resulta que esta mujer es una mujer que es una mujer de edad avanzada para el embarazo, con obesidad y con múltiples problemas de salud que hacen que sea un embarazo de muy alto riesgo, ¿sí? El cual ella no deseaba asumir. Y sin embargo se vio forzada la continuidad del embarazo porque una doctora decidió negarle sus derechos por el desconocimiento que tiene y de sentenciarla causal. De una vez, decirle asesina. Sentenciarla además como una asesina. Paula, en la obra de teatro a la que hicimos referencia, recuérdeme el nombre. A la luz. A la luz. ¿Cómo les fue con el público que iba a ver la obra? Pues fue muy lindo porque al ser historias reales, pues uno tiene como ese miedo de la predisposición de la gente, pero pues también como al ser gente convocada, pues fue como también ese escuchar, ¿no? Ese sentir que a uno lo están escuchando y no lo están juzgando, que es lo que uno necesita, ¿no? Entonces el público fue muy amable y cada historia aplaudían y cada historia era como un apoyo, ¿no? No como esa mirada de, ay, ¿por qué hizo eso? Sino como esa mirada de, todas las mujeres son muy valientes. Se me acaba ya el tiempo, pero quiero algo final. Si esta ponencia es acogida, ustedes ya lo han dicho, pues se va a disparar más el aborto ilegal de lo que ya está. ¿Cuáles son las consecuencias para la salud de una mujer de practicarse, digamos que se quita, o sea, hace el aborto, ¿no? Soluciona su situación, pero la consecuencia para la salud de un aborto de alto riesgo, un aborto mal practicado, ¿cuál es?
la más frecuente? Las consecuencias son, estas mujeres se mueren. Cuando el aborto es hecho en condiciones clandestinas o inseguras, se mueren por dos causas, o por hemorragia o por infección. Y eso es lo que volveríamos a ver como lo vimos en mi época en que yo me entrené como residente de ginecología y obstetricia en los años 90. Sí, es muy frecuente que se vayan a presentar infecciones, hemorragias, perforaciones que lleven a la pérdida de la fertilidad, a la necesidad de retirarle los órganos reproductivos para salvarle la vida. Y además vamos a ver un aumento, ahí sí de veras, de los problemas psicológicos asociados a haber tenido que abortar en condiciones de clandestinidad y a cargar con la culpa de, entre comillas, haber cometido un delito, ¿no? Eso también va a ser una consecuencia de eso. Un mensaje final, Paula. Nadie está solo, ninguna mujer está sola y todas tienen la posibilidad de decidir por sus vidas. Nadie puede venir a juzgarla porque vida sola hay una y uno está viviendo su vida como puede. Entonces siento que como mujer nadie debería juzgarlo a uno, sino uno tener la libertad de decidir por su cuerpo y por lo que quiere hacer. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Vargas, Paula de Pablos, María Paula Houghton, por acompañarnos. A ustedes. A ustedes también, muchas gracias por seguir este programa. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.